Algún día desperté mientras estábamos editando y entendí, dije, la guerra no se cura. El dolor no se cura. Atreverte a ir y a tocar una puerta y que te cierren la puerta y luego otra y otra hasta que alguna se abra, ¿no? Ese es el trabajo del documentalista, del cineasta, diría yo. Cuando yo regresé de esta investigación, dije, ¿cómo voy a contenerme a mí misma, no? Porque cuando estás haciendo una película, la emoción te puede nublar la razón. Cinéfilos, bienvenidos al podcast de Hablando de Cinecon. Yo soy Gaby Mesa con Z y estoy feliz de que me acompañen en este episodio más, porque seguramente muchos de ustedes van a aprender y disfrutar muchísimo de esta plática con una persona que yo considero tiene una visión muy hermosa de la vida, muy peculiar y fantástica también. Entonces seguramente ustedes también se verán contagiados con todo lo que nos va a platicar el día de hoy. Y también les recuerdo que si ustedes están escuchando este podcast en cualquier plataforma de podcast, también lo pueden ver en el canal de YouTube y viceversa, si lo están viendo en el canal de YouTube, lo pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast. Les recuerdo también que con sus comentarios, sus suscripciones, apoyan a tener la oportunidad de seguir produciendo este bello contenido. Y ahora sí, mis queridos cinéfilos, no hay duda de que nuestra invitada de hoy se está convirtiendo en la voz de toda una generación. Y es que con tan solo 4 largometrajes, el cine de Tatiana Hueso ya dejó una profunda huella en la industria nacional e internacional. Su particular visión la ha llevado a convertirse en una galardonada cineasta cuyo trabajo ha estado presente en más de 50 festivales. Su segundo documental, Tempestad, estuvo nominado a un premio Emmy y fue la cinta seleccionada para competir en los premios de la Academia y los premios Goya en 2018. Además, Noche de Fuego causó conmoción en el Festival de Cannes. Y a la fecha, Tatiana Hueso es la primera y única cineasta mujer que ha ganado un premio Ariel a la mejor dirección. Como directora, se aleja por completo de las narrativas que ya conocemos y presenta experimentos que buscan entender la condición humana, pues con un rotundo compromiso por mostrar la realidad de las personas olvidadas por el sistema, que buscan a sus desaparecidos o que crecen dentro de un ambiente injusto lleno de violencia, sus películas siempre son contundentes, pero empáticas y esperanzadoras. Ahora, Tatiana Hueso quiere explorar la infancia y el paso del tiempo dentro de un pequeño pueblo con El Eco, un documental conmovedor que busca entender lo que significa ser un niño. Así que, cinéfilos, hablemos de cine con Tatiana Hueso. Bienvenida, Tatiana. No sé si es tu primer podcast, pero creo que sí. Es el primero, Gaby, así que muy contenta de estar aquí. Gracias por haber aceptado venir. No, muchas gracias. Te convenció a ustedes. Fer, que ya ha venido. ¿Qué te dijo? No te va a sacar cosas raras. Puedes confiar. Ten energía porque es largo, ¿eh? Sí. Bueno, pero te imaginabas que era como de... Es que hay unos podcasts que son como de 2 horas. Este es un poco más... Aunque podríamos... De que por primera vez 2 horas el podcast, ¿no es cierto? Pues no, espero con que... mucho gusto. Espero que disfrutes mucho esta plática y, bueno, antes que nada, quisiera regresarme un poquito como a tus raíces, sobre todo como entender en qué momento te empezaron a llamar la atención otras realidades, o sea, que empezaste a sentir, ok, yo tengo esta vida, esta perspectiva de las cosas, pero qué interesante sería conocer cómo vive la vida o cómo experimenta la vida este otro grupo de personas o esta persona en particular. Ok, pues fue una primera experiencia que tuve. Empecé a hacer un documental antes de salir de la escuela de cine, el CCC, okay, que es donde yo me formé, y me gané una beca del FONCA hace muchos, muchos años. Y yo quería hacer una historia que había conocido, porque en ese momento yo quería ser fotógrafa y fui a trabajar con una directora neoyorquina a una zona de Veracruz, donde hay popolucas, hace un documental de músicos. Ok, ¿qué es popolucas? ¿Es un grupo? Es una etnia okay, indígena con lengua popoluca en Veracruz. Y bueno, en ese viaje me di cuenta que estuvimos por la sierra y en muchos pueblos siempre había 2 mujeres como al lado del hombre. Okay. Y bueno, ahí conocí un poco esa realidad, ¿no? Después la gente me contó que eran familias bígamas en muchas partes de estas comunidades. Y ya voy a hacer confesiones. Un año después, yo estaba ahí como en un desamor importante. Y yo decía, ¿cómo será posible que 2 mujeres compartan el amor de un hombre, no? Y tal vez esa fue querer saber más, querer saber cómo se vive, querer saber más de lo que es el amor también, ¿no? Y esa fue como la primer semillita, decir, quiero hacer este documental. Okay.
Y fue una experiencia lindísima. Me fui a esta comunidad Popoluca, en la Sierra de Veracruz, y a investigar, ¿no? Entonces muchas eran historias de violencia doméstica, en donde la primer mujer se embarazaba y la hermana venía a cuidarla y el hombre la tomaba, en fin. Historias complicadas, un poco, sí, violentas, y yo quería encontrar una historia de amor. Okay. Una de las cosas que uno hace cuando hace películas es como, por lo menos que para mí ha sido muy importante, es que el foco permanezca de lo que estás buscando, porque se te cruzan muchísimas otras historias, y yo iba detrás de una historia de amor. Entonces, después de mucho buscar, alguien me dijo, mire, por allá en aquel cerro viven 2 señoras que no se han peleado y son ya viejos, tienen más de 70 años y llevan toda la vida juntos. Okay. Entonces llegué ahí a su casita con una traductora que me acompañaba porque ellas no hablaban español. Y llegué y les dije, hola, yo cuento historias, me gustaría saber un poco de su vida. Es un cuento que estoy haciendo para la universidad. No les dije que iba a ser un documental, mucho menos, ¿no? Y no me volteaban ni a ver. Y ni me saludaron ni nada, fue como un poco decepcionante. Me fui y regresé al otro día a la misma hora. Ellas desgranaban maíz en el patio. Para no hacerte la larga, yo creo que estuve 3 o 4 días yendo y no me volteaban ni a ver. Y entonces yo ya estaba a punto de tirar la toalla. Y la última tarde que fui otra vez, no, solo las puedo acompañar, perdón, vine otra vez, es que... Pero tampoco te decían que te fueras, solamente no me contestaban, me ignoraban. Y el último día, que te digo que estaba a punto de tirar la toalla, una de ellas, Petra, me volteó a ver a los ojos y me dijo, ¿quiere una tortilla? Y fue como, wow, ya me abrieron la puerta, sí, ¿no? La hospitalidad, ¿no? Fue muy bonito. Y ese primer taco fue el principio de una relación muy hermosa, ¿no? De empezar, de yo intuitivamente también saber que tenía que contarles un poco de mí, de mi vida, de por qué estaba ahí, de qué estaba buscando. Y así empezó una relación que terminó yéndome a vivir con ellos. Por lo menos estuve ahí, no sé, unas 2 semanas. Okay. Nos hicimos muy amigas. Después regresé con la cámara y con el fotógrafo, que era Ernesto, el mismo fotógrafo que hasta ahora me acompaña. Y fue un encontronazo con la vida, con las historias del otro, con los secretos del otro. Me contaron sus más íntimos secretos, una historia muy amorosa en donde las 2 mujeres se acompañaban y colaboraban en el trabajo de la milpa y de la casa, ¿no? Y Antonio, que era el hombre, era un tipo profundamente entrañable. Y bueno, esta historia de amor se quedó ahí guardada. Es mi primer película. Es una película desconocida, es una película de 40 minutos. Pero ahí nació mi enamoramiento profundo y mi necesidad enorme. Y también la certeza de saber que en los otros también puedes encontrar tu propia voz. Qué lindo. Y mencionas una palabra que me llama mucho la atención y que es muy importante, creo, ¿no? En tu oficio, que es intuición. Porque con esos primeros acercamientos y siendo tan joven y teniendo como que esta búsqueda, ¿no? Yo quiero encontrar una historia de amor y se interviene en otro tipo de narrativas, pero tú tienes un foco muy claro. Y al mismo tiempo el decir, pues no me están haciendo caso, pero voy a regresar. Por supongo que estaba siguiendo como una intuición, ¿no? De creo que aquí hay algo. Desde ese momento hasta el día de hoy, ¿crees que has seguido escuchando esa misma intuición o ya la pones de pronto como en perspectiva con otras cosas de, bueno, esta es mi intuición, pero ahora considero esto y otro? ¿O te sigues guiando por esa intuición un poquito más primitiva, por así decirlo? Pues mira, desde ese momento yo entendí y aprendí, y luego ese aprendizaje fue creciendo a lo largo de los años, que hacer cine, y sobre todo cine documental, es un camino de resistencia, de tener mucha paciencia y de tener la capacidad de poder sentarte a hablar con el otro, mirándolo a los ojos, con los sentidos, con los oídos muy abiertos, de poder escuchar, de poder acompañar emocionalmente también en muchos momentos a los personajes que en ocasiones te cuentan cosas que son muy duras. Luego vinieron películas
de temas como muy dolorosos, la guerra, las desapariciones, y aprendes eso, ¿no? Que la película va a nacer y va a existir en la medida que el que está enfrente de ti abra ahora sí que las puertas y las ventanas de su vida, de su intimidad, de sus sueños, de sus pesadillas, ¿no? Y uno tiene que darse, que además el documental lo permite, el chance de estar, ¿no? De acompañar al otro. No es solo llegar y preguntar. La base de todo mi trabajo es poder estar, y eso significa ir muchas veces a su casa, compartir silencios, compartir sus historias, comer juntos o salir a la milpa a caminar. Ahí nace, es la construcción de un vínculo que es indispensable para poder realizar tu trabajo. Y el documental te exige, que no es una tarea fácil, no tener prisa frente a las cosas que quieres y necesitas descubrir, ¿no? Si vas con prisa y si vas con una mirada de turista que mira solo por encima, sin poder tocar al otro, las películas no nacen. Y yo creo mucho en el cine donde puedes tocar al otro, metafóricamente hablando y casi literalmente hablando, ¿no? Y a veces en ese acercamiento tan brutal, uno puede salir también, golpeado o lastimado. El hecho que cuando tú tocas a alguien, ese otro también te puede tocar a ti, ¿no? Y tal vez es un poco metafórico esto, o subjetivo esto que estoy diciendo, pero siento que mis películas tienen esa búsqueda, ¿no? Una búsqueda que nace de la construcción de una intimidad profunda y mutua también, ¿no? Uno tiene que mostrarse. Sí, me llama mucho la atención porque al final justo, ¿no? O sea, como cuando uno piensa en el documentalista que estuvo quizá presente en la vida de una persona desde una semana hasta 10 años, como que muchas veces la audiencia lo percibe como extranjero, ¿no? Como que esa mirada turista. Y lo que tú me estás diciendo es que al final, pues no es como que tú fuiste a retratar y te vas a tu casa y se te olvida todo, sino que tu vida es esa. O sea, tú también eres parte de esa misma historia, aunque sea por unos años o por unos meses, ¿no? O sea, no es como que eres este ente ajeno nada más, sino que tu proceso también te involucra en un 100% con esa realidad. Totalmente. Si es que entendí bien. Sí, totalmente. Y la forma de involucrarse es es generar ese vínculo. Y te expones también. Y que esa persona que te va a contar su vida y sus historias confíe en ti, ¿no? Porque también, sí, cuando no existe eso, muy difícilmente van a ser capaces de abrirse, ¿no? Y de contar cosas profundas, ¿no? Y complejas, ¿no? Entonces, ese vínculo, la construcción de ese vínculo es fundamental, y para ello es también muy importante el tiempo, ¿no? Darle tiempo a esas relaciones, a que crezcan. Ya hablaremos del ECO, pero en el caso del ECO fueron 4 años. 4 años atrás de la película, de estar yendo a vivir a sus casas, de oír todas las historias de fantasmas que te puedas imaginar, de ver nacer y morir a los borregos, de salir a la milpa a sembrar, de entender cómo escogen la semilla, y de verlos pelear, de verlos reír, llorar, ¿no? Y es ese tiempo que se le llama investigación de campo. En cada película es distinto, y es ¿cómo decirlo? Es la base de cualquier película. Y creo que lo que es interesante, ahorita hablaste de las historias de fantasmas, ¿no? Y me imagino que has escuchado un montón por un lado y por otro, porque al final son la misma, ¿no? O sea, quizá, no sé, una entidad que, como en el ECO, se lleva a... Bueno, sí, el ECO no va a estar confundido, pero que se lleva a los bebés, ¿no? O sea, que les chupa la sangre la bruja. Entonces, me imagino que en otras películas has escuchado, en otras películas durante la filmación has escuchado quizá que es un duende, y de pronto escuchas que es un señor anciano que hace lo mismo, que hay puntos en común, ¿no? Puedo imaginar. Y me gustaría preguntarte, estando expuesta a tantas narrativas, a tantas experiencias, a tantas diferentes realidades, ¿has encontrado humanamente algo en común que, independientemente de las realidades que vive cada persona o cada comunidad, tú digas, es que en esto somos iguales como seres? Pues sí, creo que en todas las películas los personajes que habitan mis historias, ¿no? O las historias que he construido, tienen, no sé, siento que muestran una parte de la condición humana, del ser humano, que tiene que ver
con la resistencia, con la sobrevivencia, con la capacidad para levantarse después de una tragedia, ¿no? Con la capacidad para seguir caminando a pesar de las más tremendas dificultades. Tal vez ese es un elemento común, es algo que no he así como concientizado, pero son personajes casi siempre también que comparten pérdidas importantes. Por alguna razón la pérdida es una constante en mi trabajo y que tienen una rebeldía, que tienen, no sé, una fuerza en la vida que nace de una rebeldía y de mucho cariño también. Creo que son pelis, algunas son muy oscuras, pero atrás de esa oscuridad también hay como un gran amor por sus luchas, por sus búsquedas, por sus hijos, ¿no? Ok. Hoy, Tatiana, mencionaste también mucho sobre la paciencia. ¿Hay alguna experiencia en este proceso que has tenido que te enseñara eso, como es que tengo que ser más paciente porque apresurando esto no tuve los mejores resultados? Sí, hay como muchos mecanismos que uno va aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, mi primer largo, El lugar más pequeño, que es una película que se rodó en El Salvador, en un pequeñísimo pueblo encallado en la montaña, en la selva, que fue literalmente arrasado, desapareció de los mapas en la guerra de los 80s, Centroamérica, El Salvador. Yo tenía la intuición de que las entrevistas debían ser largas para poder escuchar y para poder, largas, tenían que efectuarse de una forma cronológica en el recuento de los hechos que cada personaje vivió. Y era una intuición, ¿no? Para que ellos pudieran revivir. Mi objetivo en ese caso, y luego se volvió casi una técnica de trabajo, era poder acompañarlos cronológicamente y emocionalmente en los hechos que vivieron en la guerra, ¿no? Y pienso que esto hizo que la película, que es una película de voz en off, esa voz que ellos narran, digamos, su propia voz, y eso fue un descubrimiento, fue cambiando a lo largo. Cada entrevista duraba 4 horas. ¡Wow! Y realicé por lo menos 3 entrevistas con cada personaje. Al final habían 70 materiales, 70 horas de entrevista oral. No puse una cámara frente a ellos. Esa fue la otra cosa importante, ¿no? Y algo interesante que sucedió a partir de esa espera, de esa paciencia, que de eso nace todo esto, ¿no? Y de la intuición, la voz, después de la primera hora, empezó a cambiar, porque ellos empezaban como a escucharse a sí mismos, y la voz toma un tono como introspectivo, como reflexivo, y la voz se convirtió en el corazón de esta película. Y es una voz que cuando tú ves la película como espectador, se te va metiendo como poco a poco adentro del cuerpo, ¿no? Además de que está registrada con un tremendo cuidado y delicadeza en el directo, y luego esa voz está expandida y potenciada en la postproducción, ¿no? Es una película de voz en off. Ahora, claro, 4 horas de entrevista, yo no anotaba ni nada, sino estaba como estamos ahorita, bien, presente, totalmente presente. Y, por ejemplo, decía, ¿cómo voy a saber que atrapé lo que estoy buscando, ¿no? Las emociones que estoy buscando y el recuento de hechos, que es importante, que yo tenía claro alguno, a lo largo de 4 horas, que es agotador también tú como entrevistador. Entonces, por ejemplo, mi asistente de dirección, que se hizo asistente de dirección mía, porque un día la vi escribir, estaba hablando por teléfono, escribiendo en su computadora y transcribiendo algo, multitasking, como sin ver el teclado, hacía como 5 cosas a la vez. Yo te necesito. Y cuando la vi, estaba en la cafetería del CCC, dije, wow, eso es un superpoder. Pero no la conocías, la viste a lo lejos. No, la conocía de la escuela, de lejos, nunca trabajamos juntas, nunca fuimos amigas, ¿no? Anne Elaine. Que ahora es una directora importante, y me acuerdo que le dije, te necesito en mi película, y tu tarea, además de, planes de trabajo y miles de cosas que uno hace para organizar cada día de rodaje, pero tu tarea más importante es que tú vas a estar oyendo las entrevistas y las vas a ir transcribiendo sobre la marcha.
¿no? Para yo en la noche poder leer y poder saber qué sí atrapé y en la siguiente entrevista pues ir a otro lugar, ¿no? Ajá. Otra de las cosas que uno hace cuando está ya en el rodaje con el otro y se tocan temas dolorosas, esta gente, por ejemplo, es gente que perdió a sus hijos en la guerra, ¿no? Que no les, a muchos hijos, niños. Es una película que habla de perder tu territorio, tu casa y a tus seres más amados, ¿no? Uh-huh. Entre otras muchas cosas. Y a lo que voy es que la primera vez que tuve, que recibí un impacto doloroso de uno de ellos, que era una mujer hermosa, a quien robaron a su hija, los militares se llevaron a su hija de 14 años y la torturaron y le quitaron sus senos y le hicieron unas cosas terribles. Y ella me contó esta historia una vez que yo estaba tomando un café en su casa con ella. Durante la investigación, de repente me vomita casi encima este terrible historia de cómo mataron a su niña, ¿no? Y llorando y como con una necesidad de poner encima mío, de que yo fuera testigo, de que yo supiera cuál es el dolor tremendo que ella tenía, ¿no? Y fue un impacto tan grande para mí que no lo voy a olvidar nunca. Y ella lloraba y yo estaba muda y después de un rato que yo logré reaccionar y después de un largo silencio, que la palabra silencio se volvió un elemento fundamental en mi cuaderno, en mi bitácora de investigación, y luego ese silencio que hay después del dolor se volvió el centro de la película. Hay una secuencia con los personajes en silencio que es brutal. Uh-huh. Ya me fui por otros lados, pero ahí entendí ese momento después del silencio que logré llorar y que la abracé y que la intenté contener. Cuando yo regresé de esta investigación, dije, ¿cómo voy a la hora de entrevistar a los personajes a contenerme a mí misma, ¿no? Uh-huh. A contener la emoción, a que la emoción no me nuble, porque cuando estás haciendo una película, la emoción te puede nublar la razón. Y eso le hace mucho daño a la película. Entonces, hablando de esto que preguntas, ¿no? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo esas paciencias y esos mecanismos? Yo tuve que aprender, antes de hacer esta película, a respirar cuando algo me golpea y tuve que aprender a levantar un muro emocional cuando se trata de temas dolorosos para que la emoción y el sentimiento no me nublaran la razón y yo poder seguir acompañando y conduciendo al personaje entrevistado y luego vendrían muchos otros más. Tempestad está lleno de eso, ¿no? Entera y con la cabeza muy fría. Sí. Y bueno, esos son los procesos por los que uno transita y para los que uno se prepara. Y eso, siempre eres como el primer filtro de las emociones que hay en tus películas. Y cuando tienes que trabajar con la cabeza tan fría, me imagino que incluso psicológicamente hablando, hay un proceso para que ese evento hagas conciencia años después, ¿no? Hay momentos justo en estas entrevistas, en este andar con los personajes con las personas, porque no son personajes son cuando los vemos en la pantalla, pero son personas, ¿no? Así es. Que acompañas. Hayas como no captado, pero hecho conciencia después, o sea, como 5 años después, decir, ahora sí estoy empezando a sentir el impacto de esta plática, o sea, como que esta realidad ya me alcanzó, ¿no? Porque en el momento del proceso de la película, del documental, quizá tienes que mantenerte más fría, ¿no? Pero ¿ha habido momentos en los que te alcanza años después esa experiencia que hayas tenido? Yo creo que el momento del rodaje, el primer momento es el de la investigación, donde te golpean muchísimas cosas. Okay. Esa investigación, en el caso de esta película, me fui a vivir 1 mes y medio a la comunidad, a este pueblito, ahí surgieron los personajes, ahí surgieron las historias, ¿no? Preguntando, hay muchas historias fascinantes, un hombre que refugió a 7 familias en una cueva y vivieron adentro de esta cueva 2 años y medio, entre ellos su niño, ¿no? Escondiéndose el ejército, y como esa historia, muchas otras más. Entonces, este momento de la investigación es un primer momento que es un tesoro. Después,
eso no sé, lo haces tuyo, se sistematiza, de ahí sale una posible estructura dramática. A mí me gusta preparar mucho, aunque son películas documentales. En ese momento el eco es otra cosa y le dimos la vuelta a todo, pero no puedo hacer una película si antes no la imaginé en mi cabeza. No necesito verla, necesito poder sentir las atmósferas visuales, sonoras y saber cómo contar, intuir formalmente cómo va a ser este cuento, de qué color es, cómo suena, cómo se siente, cuál es el clímax, cuál es el centro de cada película. Entonces, para mí, en la investigación surge gran parte de todo esto y luego te vas con todo ese material y la cabeza y el corazón se enfrían un poco y la necesidad y la pasión crecen también para querer regresar a la aventura tremenda que es el rodaje, ¿no? En donde hay que tener una resistencia enorme, son semanas de muchas horas. ¿Con cuántas personas te vas usualmente, Tatiana? Usualmente en los documentales no somos más de 7, 8 personas. Ajá, ¿No? Entonces, ¿y suelen quedarse en espacios diferentes? ¿O tú siempre te quedas sola como en las casas donde te invitan a quedarte? ¿O? Cada peli es distinta. En el caso del lugar más pequeño había un hotelito chiquitito rural donde cada quien tenía, 2 personas por habitación. Sí. Pero son, no sé, 40 grados de temperatura. 90% de humedad en el aire, o sea, había que caminar en la montaña persiguiendo los amaneceres, cargando los 7 monos, obviamente había gente del pueblo que se volvió parte del crew, ¿no? Qué lindo. Eso siempre me gusta mucho hacerlo, pero es un desgaste físico, mental y emocional muy importante. Y en el rodaje, como hay esa preparación, pues muchas de las cosas que estás intentando atrapar, las consigues atrapar. Luego la realidad cambia constantemente, te da la vuelta, la vida te arrastra, pasan cosas que no esperabas. Y uno tiene que estar muy alerta con los ojos, con los oídos. Ahora sí que con los sentidos muy despiertos también para poder dejar entrar a la película todo lo imprevisto. Muchas veces en lo imprevisto, en lo que no está planeado, están las joyas o los diamantes o las gotas de oro, como le decimos, de la película, ¿no? Y entonces uno tiene que tener la capacidad de ir con esa apertura y con ese chance de dejar entrar lo imprevisto al cuadro y a la película, ¿no? Y te sigues dando cuenta de cosas después, como tú dices, no sé si 5 años después. Pienso que cuando editas la película es el otro encontronazo, claro, con el material, masticas, escuchas tantas veces los testimonios y te van terminando de caer los 20, ¿no? Una de las cosas que me acuerdo que algún día desperté mientras estábamos editando y entendí, dije, la guerra no se cura, el dolor no se cura, ¿no? Son personas que han sabido superarse a sí mismos y a la devastación total, pero aprendí con esta película que la guerra no se cura, ¿no? Que se aprende a vivir con eso, que se aprende a vivir con ese dolor y que la memoria, que además en el caso de esta peli es tan importante para ellos, la memoria dolorosa es parte de su vida y también es parte de que esas personas que se fueron sigan habitando su mundo, ¿no? Claro, y me imagino que a lo largo de los años hay demasiadas cosas que te han hecho a ti reflexionar a nivel personal, ¿no? Como enseñanzas de todas estas personas. Pero ¿hay alguna en particular que lleves más contigo como en el día a día de alguna enseñanza que hayas tenido con alguna de estas personas? No algo en particular. Creo que cada película es un pedazo de ti. Son como hijos. Sí, son como hijos. Y son como partos cuando los estrenas. Después de, no sé, meses y años de investigación y semanas de rodaje y meses de montaje. Y luego viaja con la película 1 año o 2 sin parar. Bueno, eso es lindo, ¿no? Es el viaje hermoso. Es cansado, pero es bonito. Aparte, o sea, en el mismo país tú estás enfrentando, conociendo, reconociendo realidades distintas. Pero luego te mueves a otro país y es otra forma en la que la gente percibe esas mismas realidades. Sí. Porque ¿en cuántos países? O sea, más de 50 mencionamos al inicio, ¿no? No, muchos. No sé, muchos. El lugar más pequeño estuvo
en por lo menos 80 festivales alrededor del mundo. Muchos públicos muy diferentes. Muy diferentes es la reacción. Ya nos quedamos en el lugar más pequeño, pero es que todas son un poco lo mismo, ¿no? Ajá. Y muchos públicos radicalmente diferentes, donde uno dice, ¿qué les va a poder tocar? ¿O será que la película mueva algo o resuene en algo? No sé, en Sarajevo, ¿no? En los Emiratos Árabes alguna vez la presenté. Que encuentren algo en común. Y lo más increíble y hermoso del cine, en mi experiencia y con estas películas, es que la identificación es enorme, con públicos muy diversos, porque los dolores del ser humano son los mismos, aquí y en China y en Australia y en cualquier parte del mundo, ¿no? Me acuerdo que una vez fui a Sarajevo con el festival, ya con el lugar más pequeño, y había un día que le decían el Día del Silencio. Mi película no estaba en competencia, iba en una muestra paralela y tal. Y era un día que había habido una masacre muy importante de musulmanes. Okay. Y era un día del silencio, de respeto por la muerte y por esa masacre que hubo. Y decidieron que ese día solo se iba a proyectar el lugar más pequeño, ¿no? Cuando me dijeron, casi me da algo, porque era como, qué fuerte y cómo, ¿de qué voy a hablar con esta gente? No sé, ¿no? Y fue una función tan impresionante, y los espectadores, que eran todas gente que habían perdido a sus seres amados también en una masacre, decían, somos hermanos. Qué lindo. Nos duele lo mismo, sentimos lo mismo y nos sentimos muy cerca de esta gente, ¿no? De estos campesinos del fin del mundo en este pueblito tan lejano, ¿no? Entonces sí, nuestros dolores son los mismos, nuestras necesidades, nuestros sueños muchas veces, así es. Okay. Y eso es algo hermoso del cine. Súper lindo. Oye, Tatiana, has mencionado varias veces al CCC. Tú sí, digo, hay muchas opiniones, ¿no? Pero yo quiero conocer la tuya. ¿Crees que te dio una buena base al haber estudiado cine en el CCC o crees que hubieras podido hacer lo mismo sin necesidad de haber estudiado en una escuela de cine? Yo tenía tantas ganas de entrar al CCC. Sí, siempre, desde muy chica supe que quería contar historias y que quería que esas historias se vieran en la pantalla. Y en cuanto yo acabé la prepa, yo ya sabía que quería entrar al CCC, pero desde el primer año de prepa, ¿no? ¿Eras la única de tu generación en la prepa que quería estudiar cine? Sí. Ok. Sí. ¿Y se les hacía raro, así como que vas a hacer estudiando cine o algo como muy inalcanzable? Pues mira, estudié en una escuela, bueno, que es una escuela que no es la mejor. Yo venía de la provincia y la única escuela donde me aceptaban aquí en México, porque además no vengo de una familia muy modesta, fue Bachilleres, que es una escuela que tenía la fama de solo recibir a los rechazados de todas las escuelas. Yeah. Entonces, como yo venía de la provincia, mi opción era Bachilleres del Valle, en donde conocí a gente que hasta hoy me acompaña. Wow. Eran muchos músicos, así rockeros, metaleros. Estaba muy de moda, ¿no? Pues sí, 90s. Y no, nadie estaba interesado en el cine, aunque ahora hay un montador de Bachilleres, Roque, que también estudió cine en el CUEC. Pero me acuerdo que había un taller de teatro donde todos estábamos involucrados. Yo dirigía teatro, escribía mis obras, ponía música de Pink Floyd en mis obras. Bien arriesgada. Y había como algo en el aire, como una cosa muy creativa, muy, no sé, muy rica, que estaba ahí y que alimentó, ¿no? Que me alimentó. Okay. Pero bueno, tardé 2 años para entrar al CCC. O sea, hiciste varios exámenes. Sí, hice primer año y esa es otra historia. No logré salir bien, un examen sumamente complejo en 4 etapas, 4 días de examen. Uno de los días era de 8 horas, o sea, una locura, como una carrera maratón, con miles de pruebas para superar, para poder entrar a la escuela de cine hace... No sé, ya estoy mayor. 30 años, 20, más de 20 años. Sí, casi 30 años. Y bueno, fue muy difícil entrar y finalmente entré. Yo
sufrí mucho la escuela y la amé y la gocé también, ¿no? Okay. Una escuela donde en su momento, cuando yo estudié, y yo creo que todos los estudiantes de cine, entras en unas crisis tremendas porque estás expuesto. Tus emociones están expuestas por primera vez, ¿no? Tus errores, cuando te salió mal el corto. Por primera vez. Es muy importante eso que dices porque no es igual vez. Que quizá, no sé, estudiar física, ¿no? Y hacer exámenes y conocer y adquirir conocimiento. Acá eso es lo que yo hice, ahí está. Y ahora, ¿qué pensaron ustedes de esto? Y tener que tener la apertura de, te salió mal esto y esto y esto y esto, porque si no, no hay aprendizaje, ¿no? Totalmente. Es duro. Es duro y muchas veces las evaluaciones eran muy rudas. Uh-huh. Y yo no estoy totalmente de acuerdo en esa forma de enseñar. Creo que ha cambiado. Okay. Yo creo mucho en la crítica constructiva de las cosas. Pero de alguna forma, porque me di contra la pared más de una vez, ¿no? Mi primer corto fracasó total, pero eso es para otro podcast, porque es muy chistoso. Acabé actuando yo con una cola de sirena en Acapulco. Ese fue mi primer corto, un desastre total. Y fue como un primer hijo muerto esa película, fue importante. El director me dijo alguna vez, es un hijo muerto, entiérralo, llévalo al cementerio, entiérralo y así es, ¿no? Y como que tiempo después entendí esas palabras, pero bueno, ese hijo muerto me hizo inmediatamente hacer a uno vivo. En ese primer año, con retazos de material de todos mis compañeros que me regalaron, y lo hice en la azotea donde yo vivía, en el cuarto de azotea donde yo vivía. Otro, porque ese no se veía. Y mudo, porque ya no había ni para el sonido. Resolviendo. Y ahí nace un primer corto hermoso, que lo quiero mucho, que se llama Árido. Árido, qué lindo corto nombre. Muy lindo. Donde además creo que está como de alguna forma la génesis de todo lo que vendría después. Pero bueno, la escuela me dio, yo creo que lo que más me dio fue resistencia. Okay. Fue sobreponerte al fracaso, al estar expuesto, y también me dio a grandes maestros como Janusz Polum, que es un fotógrafo polaco maravilloso, que era un poco alcohólico, y nos llevaba a caminar a la montaña y a ver la luz a lo largo de todo un día, de la noche. Eran maestros locos, muchos, que dejaron cosas. Tenía otro maestro maravilloso que nos llevaba al centro de la ciudad y nos vendaba los ojos. Y yo la primera vez dije, ¿qué onda con esto? Y era como 1 hora sentados en el asta bandera. Escuchando. Con los ojos cerrados, con los ojos vendados, a escuchar. Qué lindo. Y después de escuchar, a ver, escriban una historia sobre lo que escucharon. Esas fueron semillas que después... Es que nunca lo olvidaste, o sea, todavía lo tienes súper presente. Sí, sí. Y a veces me gusta pensar en que puedo escuchar una película con los ojos cerrados, ¿no? Y que es otra película. Y tal vez el sonido también es importante mucho en mis trabajos por eso. Pero bueno, fue una base, pero también aprendí después que las reglas que aprendes ahí, las reglas del lenguaje, la ficción era muy acartonada, hay que romperlas, hay que hacerlas pedazos para poder buscar tus propias maneras de contar. ¿Había muchas mujeres en tu generación? ¿Eran pocas? Eran pocas. Era una extraña generación con más mujeres de lo normal. No sé había generaciones donde había una. Sí, no sé por qué sentí que no eras la única mujer. Una o dos mujeres. Ajá. Más común en ese generaciones de 18 personas máximo, solo al año entran hasta la fecha, ¿eh? Pero ahora hay una cuota, ¿verdad? De 50-50. Afortunadamente, y cabe decir que además el CCC se ha transformado a lo largo de estos últimos años y de los últimos 5 años de una manera muy importante, porque ahora es un hecho, es un requisito, es una cuota también, que ojalá que estas cuotas desaparezcan porque a mí me incomodan mucho, pero las generaciones están compuestas ahora en igual número de mujeres y de hombres. Y eso ha hecho que nuestro cine se transforme. Creo que en las escuelas está pasando eso, porque si no había directoras, si no había alumnas, estudiantes de cine mujeres, ¿cómo van a haber directoras? ¿Cómo van a haber fotógrafas, montadoras, guionistas, productoras? Y eso cambió en los últimos años y muy rápido. Reciente, además. Aunque siempre han habido mujeres ahí en la primera línea de guerra peleando por su lugar y por crear y por tener puestos que sean importantes, ¿no? Pero ahorita
son muchas las películas que están siendo dirigidas, películas hermosas, potentes y poderosas que están siendo dirigidas, producidas, fotografiadas, etcétera, por mujeres. Por mujeres. ¿En tu equipo en la producción del ECO es fotógrafo o fotógrafa? El ECO está hecho la foto es de Ernesto Pardo. Que es muy bonita. Sí. Creo que estábamos hablando antes de que llegaras, que digo, a lo largo de tu filmografía es muy impresionante cómo logras que estos espacios que la gente podría pasar en la carretera y verlos y decir, ay, hay una espiga más y una casita más, tú logras como encuadrarlos en ese espacio tan bonito, o sea, que creo que es parte también de tu intención, ¿no? Como que sea bello eso que estás retratando, digo, se confronta con la crudeza también de lo que se narra, pero tenemos estos espacios rurales sumamente bonitos, que me imagino va a ser una cosa difícil de lograr, ¿no? El poder darle esa mirada a esos espacios también. Sí, no es tan difícil porque todas mis películas pienso que nacen de la imagen. Okay. Yo me especialicé como fotógrafa, me enamoré de esta posibilidad de hacer imágenes que transmitan emoción, que eso nos decía Janus en la escuela, ¿no? No hay que mirar con los ojos, hay que mirar con el corazón, nos decía, ¿no? Ay, qué lindo. Y bueno, y no pude ejercer como fotógrafa, porque no habían fotógrafas en aquella época, había una fotógrafa, Celiana Cárdenas, que luego se tuvo que ir a Estados Unidos, y entonces terminé dirigiendo. Pero Qué curioso que digas así, porque usualmente sería como al revés. Pienso como yo quería dirigir, pero no pude, entonces terminé fotografiando. Y entonces como quería fotografiar, terminé dirigiendo. Así es, al revés. Sí. Pero la foto siempre ha sido la base de todas mis películas, de ahí nacen las historias, las imágenes que luego se comparten y se vuelven enormes cuando otra mirada también llega y la alimenta, como la mirada de Ernesto, ¿no? Y el cine es imagen, el cine es imagen y es sonido y son emociones, ¿no? Pero cuando tú estás buscando una historia y lo primero que encuentras es un espacio, también la verdad es que me enamoran los espacios, como que el espacio cinematográfico, el espacio que hay en cada película, no es solamente el lugar donde va a habitar la historia, ¿no? Para mí el espacio, le llamo espacio cinematográfico, es parte de la identidad de la película, es parte de la identidad de los personajes y se vuelve, por alguna razón, por cómo está tratado ese espacio, está fotografiado y por cómo suena, se vuelve también parte del paisaje emocional de los personajes, ¿no? Claro. Como que esa es mi idea del espacio y siempre lo he visto así. Entonces, cuando estoy buscando, siempre voy viendo qué espacios me hablan, qué puede haber de poderoso en un lugar que acompañe la historia. Y busqué muchos pueblos antes del ECO, muchas comunidades, 6 meses de búsqueda con maestros rurales que me acompañaban. Y yo ya estaba un poco cansada porque no había nada que me conquistara, que me hiciera sentir mariposas en la panza, como que sí siempre tengo que... Es muy claro y muy evidente cuando algo te mueve, ¿no? Sí, claro. Y entonces faltaban todavía muchos pueblos por recorrer, había una lista con muchos nombres, de San Miguel, San Juan, no sé qué, y por ahí en esa lista estaba el ECO. Y entonces cuando me leyeron los nombres de los pueblos que faltaban por ir y saltó el ECO, les dije, nos saltamos 20 pueblos y nos vamos al ECO. Porque ya solo el nombre, o sea, necesito conocer este lugar, porque se llama así. Cuando te das cuenta que sí se llama así, sí, ¿no? O sea, como audiencia. ¿Por qué se llama así, no? Y ya también solo el puro nombre ya me daba como un sentido simbólico para la película, completamente, para darle significados, ¿no? Y sonoro también, ¿no? Cuando uno crece, se guardan muchas cosas, adquieres las huellas que te van a acompañar muchas veces por el resto de tu vida, y las huellas son ecos también, ¿no? Sí. Entonces vamos al ECO, y hablando de espacio, me acuerdo que estaba la sequía, que es un momento muy crítico en la vida de ese lugar, donde se muere literalmente todo, donde los animales también se mueren porque se acaba la comida, se acaba el agua, los niños... le salen manchas en la piel, hay mucho polvo, en fin, y el paisaje es bellísimo,
desértico, seco, que luego se transforma y parece otro lugar cuando llega la lluvia, ¿no? Pero bueno, llegué en medio de esta sequía, en un lugar como vacío, muy, muy rulfiano, muy mágico, y ya el paisaje ya me hablaba. Me acuerdo que vi en algún momento el viento hacía como remolinos de polvo. Ajá. Y yo decía, quiero esa imagen en mi película. O sea, empecé a ver muchas cosas que decía, quiero eso en la película, ya en el camino yendo al pueblo, ¿no? Y llegué a la escuela y conocí, porque siempre llegaba a las escuelas primero, sí, como iba con los maestros rurales, y conocí a una de las niñas que salen en la película, que tenía 6 años en ese momento. Luego en la peli tiene 9. Okay. No es cierto, en la película tiene, 9 años. Tenía su primer experiencia en la escuela, que es un aula multigrado, y aprenden como un niño domina un tema y luego se lo enseña a otro niño. Okay. ¿No? Y le dicen tutoría. Y era su primera tutoría, y frente a ella había 2 gemelos hermosos, ya el eco, 2 espejos, o sea, todo me hablaba, todo te empieza a hablar. Ajá. Cuando vas buscando con esa intuición y empiezas a habitar la película desde la búsqueda. Ya era, aquí hay 2 espejos, y la niña le temblaba la voz y enseñaba con una gran emoción, era su primera vez. Qué lindo. Y dije, aquí me quedo. Y las señales fueron rápido, muchas, ¿no? Cuando pregunté por qué se llama el eco, ¿por qué se llama así el pueblo? ¿Hay eco en alguna parte? Quiero ir a donde hay eco. ¿Hay algún lado del valle, alguna zona? Algo, ¿no? Y una señora, una viejita, me dijo, no, la verdad no sabría decirle por qué se llama el eco, pero aquí sopla muy fuerte el viento, y cuando arrecia el viento, agarra las palabras de las gentes y se las lleva a volar por el cerro. Entonces usted se puede enterar de lo que hablan en todo el pueblo, en aquella casa, en aquella otra. Así que tiene que tener mucho cuidado con lo que usted dice aquí. Y tú, mis maletas, aquí me quedé atorada, sí. Lugar ideal. Sí, no sé si fue una advertencia o qué fue. Después yo descubrí los lugares donde el eco, el sonido viaja de una manera muy especial en este lugar, ¿no? Okay. En el valle donde pastorean las ovejas, efectivamente, hay unas piedras muy altas, y cuando el viento sopla, hay un efecto muy particular con el sonido y una distorsión de los sonidos, y bueno, y algo de eso también está en la película. Qué lindo. Oye, Tatiana, has mencionado mucho la palabra resistencia en diferentes ámbitos, ¿no? Pero ¿cómo manejas esta resistencia a tu llegada inicialmente? Digo, lo mencionaste desde tu primer trabajo que hiciste en el pueblo de Veracruz, pero llegando, por ejemplo, incluso al eco, tú dices, aquí me gusta, esta historia me llama, este pueblo me llama, ¿y cómo das ese paso a, hola, vengo a contar un documental, una historia, y cómo luchas contra esa, me imagino, primera resistencia que existe, ¿no? Hacia un extraño que va a formar parte también de la dinámica del pueblo. Es lo más difícil, porque, ¿cómo decirlo? Te saca de una forma muy importante de tu zona de confort. O sea, tener que atreverte a ir y a tocar una puerta y que te cierren la puerta, y luego otra y otra hasta que alguna se abra, ¿no? Ese es el trabajo del documentalista, del cineasta, diría yo. Las ficciones tienen mucho de eso también, por lo menos en la forma como yo me aproximo a ellas. Y fue así, literal, empezar ese primer viaje, volví a la ciudad, después decidí regresar y poder quedarme 3 o 4 días. Okay. Y es literalmente ir, ¿dónde vive esta niña de los ojos grandes? Pues vive en aquella casa, ¿no? Entonces, literalmente ir y tocar la puerta, ¿y qué dices? Quiero hacer una película sobre su vida. No empiezas por ahí, ¿no? Es como, buenas tardes, estuve en la escuela, quería ver si puedo platicar un rato con ustedes, les traje un poquito de pan dulce, siempre llego con algo, con alguna cosa para tomar un café, ¿no? Y entonces de a poquito, cuando te abrieron la puerta, empieza esa relación, ¿no? De mire, yo cuento cuentos, siempre les digo, yo cuento cuentos, me dedico a contar cuentos, y
y así, y empiezas, y me gustaría poder conocer un poco de sus vidas. No digo voy a hacer una película. Me gustaría poder acompañarlos en algunos momentos de su trabajo. No le importa si la acompaño a la milpa, o qué van a hacer mañana. Y me ven con cara de, ¿y este bicho raro? ¿Qué? ¿Cómo que me quiere acompañar? Y así de a poquitito, o sea, de a poquito. Ay, pero qué nervios. Se va abriendo y se va construyendo el camino, ¿no? Y hay otras casas donde llegas y te dicen, no, ¿usted qué vino aquí? Se quieren robar a los niños del pueblo, ¿verdad? O te amenazan y te dicen, no, aquí no vaya a venir a hacer ninguna fregadera porque aquí no la cuenta, aquí ni hay camino, ni llegan en Noche de Fuego. En los castings era fuertísimo, ¿no? Pueblos donde la gente casting tuvo que salir por patas, ¿no? De ustedes vinieron, claro, estamos buscando a niñas y a niñas adolescentes para hacer una película. Pero en el ECO un poco funcionaba igual, ¿no? ¿Quién es usted? ¿Qué te respalda, no? ¿De dónde vienes? ¿Cómo sabemos que no vienes a hacer un mal a este lugar, a donde no viene nadie, ¿no? Claro. Y a veces te cierran la puerta en la cara o te amenazan o te dicen que si algo pasa, que no la vas a contar, ¿no? También creo que es un tiempo muy difícil para rodar en México, con miedo, con una gran desconfianza. Pero bueno, el camino se construye y hay que ir y regresar y volver y estar. Y entonces al rato después te dicen, le preparé una cama en el cuarto de los niños por si se quiere quedar aquí, ¿no? O vamos a matar un chivo dentro de 2 semanas y va a haber barbacoa. Venga a probar la barbacoa. Y luego hay algo muy lindo porque ellos se sienten, cuando ya saben también que vas a hacer una película, hay como una dignidad, como un orgullo de que estés interesado en sus vidas. O sea, hay un cambio entonces. Pues hay algo muy lindo de cómo se representan a ellos mismos, ¿no? Y de cómo ven su vida y de cómo ven su campo y sus tierras y las lluvias y un reconocimiento, un ¿no? reconocimiento que es, ¿por qué a usted le está importando esto, no? Que a nadie le importa también, ¿no? Entonces tiene que venir porque es que salió maíz que está rosado y está muy bonito el maíz y a lo mejor y tiene que probar los esquites, porque los esquites de aquí, que son maravillosos, no existen en ninguna otra parte. Y ya probó los nopales que crecen, cuando es la sequía, solo comen nopales con huevo, ensalada de nopales, sopa de nopales serreros. Arriba la fibra. Deliciosos. Bueno, ya me fui por otro lado y eso no está en la película, pero eso es lo que uno es parte hace. De toda la experiencia. Ese es el trabajo. Qué lindo. Sí. Bueno, un poco para ir cerrando y hablando del eco, hay un momento como muy interesante, ¿no? Que creo que la cámara logra captar, que es cuando la abuelita de la casa como que se tropieza o se cae. Esos momentos que son como tan inmediatos, ¿cómo los interpretas tú? O sea, o son, de repente hay esas fortunas, hay momentos que quizá sucedieron y le pides al equipo que lo vuelva a recrear, o cómo es esta dinámica. En el caso del eco, es una película que fue una oportunidad enorme para contarla desde otro lugar y alejarme de todos los dispositivos que había usado antes en mis documentales, ¿no? Entonces dije, no va a haber entrevistas, no va a haber voz en off, a ver si somos capaces de ponernos frente a la vida y atrapar estos pequeños pedazos de vida con toda su pureza y con toda su grandeza, ¿no? Entonces es una película que tiene como dispositivo o como mecanismo, digamos, provocar ciertas conversaciones que yo provocaba después de conocer todas las cosas sobre cómo ellos han platicado miles de veces antes, de sus preocupaciones, de cómo son sus propias relaciones. Para mí era muy fácil detonar ciertas cosas entre ellos, ¿no? Entonces, esas cosas, por ejemplo, la escena donde la niña conversa con su mamá haciendo queso, ¿no? Iban a hacer queso esa mañana y le dije a la niña, cuando quieras, pregúntale a tu mamá algo que te interese, que ella hacía cuando era pequeña, ¿no? Y después de un rato y de estar esperando con la cámara y de haber decidido dónde va la cámara, porque qué reacción es irrepetible, ¿no? Hay reacciones que solo puedes atrapar y que solo suceden una vez. La niña le lanza esta pregunta de ¿por qué te casaste tan chiquita? Y tenemos este momento maravilloso de la madre que no sabe cómo responderle a la niña, ¿no? En el caso de la abuela,
hay muchos momentos de azar, que son las gotas de oro, como yo digo, que tienes que estar muy atento a que puedan entrar en la película, ¿no? Esa escena de la caída, que la abuela no se muere por esa caída, pero esa caída detona la enfermedad y detona pues el declive de esta vida, que fue una pérdida brutal, que fue una experiencia muy fuerte la que hubo que sobreponerse en personalmente y luego para la película, que se iba reescribiendo constantemente sobre la marcha, porque la realidad cambia todo el tiempo, ¿no? Pero esa caída, ya me voy por las ramas, esa caída, estábamos en la cocina, que está enfrente del lugar donde ella toma sol, a veces en las mañanas, y Ernesto estaba limpiando unos lentes, nos estábamos preparando para rodar una escena con la abuelita, comiendo en su cocina. Okay. Y ella estaba tomando el sol frente a la cámara, estaba en el tripié y demás, y se cayó. Y Ernesto reaccionó inmediatamente y puso lente y grabó. Y el momento de la caída es cuando ella la levanta, ¿no? O sea, el momento que atrapó la cámara es cuando ella la levanta, ¿no? Y luego este momento está construido en montaje con la mirada de una niña que mira esa caída, y eso está construido en el montaje. Y hablando de esta muerte que hay en la película, que creo que es una de las secuencias, tal vez que más que las secuencias, es una de las cosas que se me quedan guardadas para siempre esta película, ¿no? La abuelita enfermó de COVID. Eso no está contado en la película, pero murió de COVID. No estábamos rodando cuando sucedió la muerte de la abuela, cuando se enfermó. La abuela, me habló la familia y me dijeron, la abuela está a punto de morir, no creemos que dure más de un día, si te quieres despedir de ella tienes que venir ahorita. Y en ese momento agarré mi bolsa, agarramos la cámara, porque es un oficio también, pensando en que seguramente yo no iba a sacar esa cámara, yo estaba en shock, pero agarré la cámara y me fui con Ernesto a despedirme de la abuela, ¿no? Y la abuela era mi amiga, me abrió las puertas, fue la primera que me abrió las puertas de esta comunidad, y era la gran matriarca del pueblo. Y me tocó vivir esa noche, me despedí de ella, la abracé mucho, me acuerdo que todavía le sobé sus piernas y ella estaba muy enojada porque le estaban poniendo oxígeno, no sabían que era COVID, y estaba muy enojada porque sus hijas le estaban poniendo a la fuerza esta cosa en la boca, ¿no? Y las acusaba conmigo todavía horas antes de morir. Pero esa noche que ella murió, empezó a llegar gente de todos los pueblos aledaños, con jarras de café, con pan, con leña, y se empezó a llenar el patio de la casa en la noche, y empezaron a hacer fuego, y era un mar de murmullos y de rezo y de canto silencioso, muy impresionante, ¿no? Como este sentido de comunidad de la gente que llegó a sostener, a abrazar a la familia en ese momento tan doloroso y a honrar la muerte de esta anciana maravilloso con un tremendo cariño. Y al segundo día de la velación me atreví a sacar la cámara y a rodar esto, obviamente con el permiso. Uno siempre pide permiso, siempre pido permiso para hacer las películas, para grabar en momentos delicados. Si alguien me dice esto, no queremos, yo me retiro. Eso es como una ley para mí. Es un código inquebrantable de ética en mi camino, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que sentí que como, no sé, era algo que yo no tenía adquirido en mi vida, este sentido, el valor que tiene este sentido de comunidad, y el valor de ver la muerte como una parte de la vida y de honrarla con ese amor tan profundo, ¿no? Y digo esto porque vengo de hacer películas muy duras, en donde normalmente, desgraciadamente, la muerte le es arrebatada a las personas, ¿no? Entonces, como que sí fue algo muy grande que se quedó, que está guardado en la película y también adentro de mí. Gracias, Tatiana, por compartir eso. Pues ya se nos acabó el tiempo, pasó muy rápido, espero que no haya sido tan
tan tortuoso. No, No, estuvo muy linda rico. la conversación y me encantaría que invitaras a la gente a que vea El Eco, donde la pueden ver próximamente o más adelante o ya, y también tus producciones anteriores, si es que hay alguna en plataforma, que sí hay, no en Netflix, pero que invitaras a la gente a que las vea. Bueno, Noche de Fuego, que es mi primera ficción, está en Netflix, ahí la pueden ver. Y Tempestad también está en Netflix, la acaban de adquirir hace poco. Es una peli muy hermosa y muy, muy brutal, que si quieren véanla, un documental. Pero son películas, son viajes sensoriales, visuales, emocionales. Y El Eco, pienso que es la película más compleja que he hecho en mi vida. Es una película que te sumerge, que puedes habitar sonoramente y visualmente cada espacio y que puedes estar muy cerca de esta gente maravillosa. Es una película que no parece un documental porque está contada como una ficción. Uh-huh. Y es una película que se siente como un abrazo, ¿no? Donde seguramente se van a reír mucho. Es una película llena de luz. Yo necesitaba que mi alma descansara un poco después de las películas anteriores y pienso que habla de la enorme fortaleza que también hay en este país, que es México. Y se estrena el 29 de agosto, va a estar en salas. Ojalá que la vayan a ver porque pienso que es una experiencia. Me encanta cómo hablas de tus películas, es muy bonito, es muy bonito. Pues, ¿y tienes redes sociales, Tatiana, donde te puedan seguir las personas? Soy pésima para eso. O mejor vayan al cine y vayan a Netflix a ver esas producciones. Tengo redes sociales, tengo Facebook, Radiola Films es la productora de la película, okay. Hay un Instagram, Pimienta Films, uh-huh. Son los que están distribuyendo la película, y en las redes múltiples de Pimienta Films van a encontrar constantemente mucha información al respecto, okay. Y de funciones especiales que habrá en adelante, uh-huh. Y de fotos. Los niños vinieron a la ciudad, ahora una premier, uh-huh. Pues de todos los momentos muy bonitos que se van a vivir a partir de este estreno en México, okay. Van a estar ahí. Qué bello, pues cinéfilos, ahí lo tienen. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. No dejen de ver estas películas de Tatiana, que como ya dice, seguramente van a lograr habitarlas de una manera muy, muy particular. Los invito a que lo hagan. Muchas gracias a Rafa en la producción, a Caro también, a mi equipo, Fernanda, de Fuera de Foco hablando de Cinecon, y a Fernanda también acá presente. Muchas gracias. Gracias, Tatiana. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Hablando de Cinecon. Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinéfila.